Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde te encuentres. Te damos una calurosa bienvenida en el nombre de Cristo Jesús a tu programa Jesús me lleva a. Bienvenidos sean todos los que a esta hora nos sintonizan y también aquellos que más tarde verán este programa. Sé bienvenido en el nombre de Jesús. Dios te guarde. Amén. Ahora de igual manera les invito a inclinar el rostro para que podamos elevar una oración hacia el trono de la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu cuidado y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estudiar tu palabra acá con cada uno de nuestros amigos que han estado con nosotros cada viernes. Pedimos, Padre, que en el momento de abrir tu palabra, nuestros corazones puedan estar preparados para recibirla, para guardarla y sobre todo para llevarla hacia el camino de la práctica. Sé con nosotros siempre, bendícenos donde quiera que vayamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez por qué debo orar? ¿Cómo debo de hacer una oración? ¿Me gustaría cambiar mi estilo de vida? ¿Cómo poder crecer espiritualmente? Esto y muchas preguntas más las estudiaremos hoy a través de la luz de la Biblia. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Así que, Rafaelito, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la oración? La oración es una súplica donde cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón para hablar con Dios. Es un clamor de alguien que necesita ayuda. Cuando nosotros necesitamos pedir ayuda a alguien, necesitamos hablarles y pedirle que necesitamos una ayuda. Cuando nosotros queremos hablar con Dios, debemos de abrir nuestro corazón y decirle todo lo que está pasando con nosotros, hablar con Él. La palabra de Dios en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra de Dios aquí nos promete que si nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar. Él promete estar con nosotros si nosotros le buscamos de todo corazón. ¿Qué otra cosa más podemos decir sobre la oración, Rafael? Antes de empezar a desarrollar, queremos que aquellos que nos sintonizan, si les es posible y les gusta, que puedan compartir con otras personas a través de Facebook para que otras personas también puedan ser bendecidas. No estamos buscando rating ni queremos rating. Lo hacemos de manera libre con el propósito de que, así como nosotros hemos sido bendecidos con estos temas, tú también puedas ser bendecido, pero también que otros puedan ser bendecidos. Así Amén. que la oración, Ana, es un privilegio que podemos nosotros disfrutar solamente gracias a Jesús. Todo es gracias a Él. Y Jesús es el centro de la oración. Y Jesús nos brinda la oportunidad de que hoy tengamos libre acceso hacia el Padre Celestial. Como dije, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La oración podríamos definirla como el aliento del alma. Si no oramos, espiritualmente estaremos muertos, estaremos muriendo. Así que necesitamos orar. ¿Qué otra cosa podemos decir de la oración, Ana? Bueno, algunas veces nos hemos preguntado cómo debemos de orar, cuál es la forma correcta de orar. Lo primero que debemos entender que nuestra oración no debe de ser algo repetitivo ni tampoco un rezo. Un rezo son las mismas palabras todo el tiempo. Nuestra oración tiene que ser algo diferente cada día. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hoy veo a Rafael y le digo, Rafael, ¿cómo estás?
y luego lo vuelvo a ver mañana y solo le diría, Rafael, ¿cómo estás? Y lo vuelvo a ver en una semana, Rafael, ¿cómo estás? Entonces, si él es mi amigo, yo no puedo decirle las mismas cosas. Cada día es diferente. Así que cada día yo a él le voy a contar diferentes cosas porque él es mi amigo. De igual manera, cuando hablamos con Dios, debemos de hablar a él como un amigo, contarle lo que nos sucedió, abrirle nuestro corazón. Muchas veces hemos quizás pensado, yo lo hice en un tiempo donde creía que Dios, para hablar con Dios tenía que ser algo tan perfecto, hablar con tan recto, no le podía contar cualquier cosa, no le podía decir algo pequeñito que me había pasado, porque decía, eso no se le puede decir a Dios. A Dios nada más le tengo que hablarle con respeto, no puedo... sentía yo que decirle cosas tan pequeñas era faltarle el respeto a Dios, mas sin embargo, si es mi amigo, yo le puedo contar a él todo lo que me ha pasado y de lo que yo necesito, y él está dispuesto a escucharnos. Amén. Podríamos decir, o alguien podría preguntarse, pero Jesús enseñó a orar Padre Nuestro y hay un Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es una oración modelo. No es que debemos repetirlo, aunque no está mal que nosotros digamos, pero no repetirlo varias veces el mismo Padre Nuestro, porque estaríamos repitiendo lo mismo y Dios entiende y sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de pedírselo. Jesús dio una oración modelo de cómo debemos referirnos a Dios y cuál debe ser el proceder, es decir, dio los principios básicos de lo que es la oración. Pero la oración enseñó Jesús con su vida y nos enseña la palabra de Dios, por supuesto, que es un estilo de vida que no se limita ni a una posición ni a un lugar. A veces hay personas que han dicho, solo se puede orar de rodillas, pero Jesús oró de pie, Jesús oró de todas maneras. No es que no debemos arrodillarnos, pero si voy en mi carro, Ana, ¿qué tú crees? ¿Puedo orar? Sí. ¿Me escucha Dios? Amén. Si estoy en el trabajo, si estoy acostado, no es que no debo sacar un momento y arrodillarme ante Dios, sino que Dios me escucha en todo momento, en todo lugar, y la oración no se limita a una posición o a un lugar específico. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Como le decía al principio, la oración es el aliento del alma. Nos muestra que yo puedo conversar con Dios en todo momento y en todo lugar. Pero ¿cómo se puede dar esto? Es la pregunta que quizás muchas veces nos hacemos, porque tenemos a un Dios muy distante, a un Dios que está más allá, que debemos hacer una cita, como si fuera un doctor o un político, para que Dios nos atienda. Pero Dios está siempre dispuesto a escucharnos en todo momento y en todo lugar. Amén. Hace un momento cuando tú decías sobre un modelo, podemos ver que hay muchas cosas que tienen un modelo. Por ejemplo, un carro tiene un diseño, un modelo, el cual todos deben de seguir. Todos los carros necesitan un timón, todos los carros necesitan unas llantas, necesitan un motor, pero no todos los carros son iguales. Hay diferentes tipos de carros, por eso, pero hay un mismo modelo, el cual todos lo deben de seguir. De igual manera, Jesús dio el modelo para que nosotros oráramos, porque Él al principio dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración debe de ser dirigida hacia el Padre, porque Él es el que responderá a nuestra petición, Él responderá a nuestras oraciones. Y algo muy importante que no debemos de pasar por alto es también al terminar nuestra oración. Sabemos que el trabajo que hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra era orar por nosotros, y el trabajo que Él está haciendo en el cielo ahora mismo es intercediendo por nosotros. Por eso cuando terminamos de orar siempre debemos de hacerlo en el nombre de Jesús, porque Él es el que está intercediendo por ti y por mí ante el Padre Celestial. Él está demostrando ese sacrificio que Él hizo para que Él pueda escuchar esa oración y esa oración pueda ser respondida. Amén. Siguiendo con la temática de que la oración no se limita a un espacio, a un lugar, cuando Moisés Dios se encuentra con Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo 3, y en el versículo 14 Dios le responde porque Moisés pregunta,
Y cuando me pregunten en Egipto, pero ¿y quién te envió? Entonces el Señor le dice, yo soy, te ha enviado, así le responderá. Y esa expresión es que Dios iba a estar con Moisés continuamente, que su presencia iría con él, que no la abandonaría en ningún momento, que su presencia es continua en sus hijos, en sus criaturas, que Dios no nos dejó, nos creó en este mundo y nos dejó así, a la deriva, que Él está pendiente, Él está vigilante. No me diga una persona, por ejemplo, Ana, que crea una empresa a base de esfuerzo, de sacrificio, y la deja así sola a lo que suceda. No. Entonces Dios, de igual manera que con sus manos creó al hombre, que diseñó este planeta, no lo ha dejado a la deriva. Dios está pendiente a través del ministerio de los ángeles, a través del Espíritu Santo. Y además de eso, Ana, a veces nosotros tenemos a un Dios muy limitado, que creemos que el hombre hoy tiene la posibilidad de tener cámaras y vigilar sus empresas y ver sus cosas. Y Dios, la tecnología de Dios es mucho más avanzada millones de veces que los seres humanos. La capacidad de Dios, porque Dios es quien le da capacidad al ser humano. Y con esa misma temática de ese Dios siempre presente, así vivía el profeta Elías. Y siempre el profeta Elías tenía en su boca una expresión. Él decía, por ejemplo, en 1 Reyes 18:15, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías entendía que él donde estuviera, en Sarepta, en el arroyo de Jerezín, donde quiera que Elías estaba, él sabía que estaba en la presencia de Dios. Y el salmista en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me esconderé? Si voy al sepulcro, si voy al fondo del mar, a donde quiera que vaya, tú estás ahí. Entonces la oración, como un estilo de vida, como una cultura de pensamiento, como el aliento del alma, como esa oración sin cesar que expresa el apóstol Pablo, es que nosotros entendamos que Dios está siempre presente, que estamos en su presencia y que nosotros lo tomemos en cuenta para cada decisión, para cada detalle, en cualquier situación, en cualquier momento, Él estará ahí. Y te voy a contar algo, querido amigo que nos escucha, Yana. Yo puedo dar un testimonio de eso, que Dios está siempre presente. En el segundo año que yo manejé en este país, en el segundo invierno, yo tenía un carro, Toyota Camry del 98, un carrito viejito, pero bueno, que me dio el Señor. Y yo recuerdo, Ana, que yo trabajaba, y amigos que nos escuchan, en Chelsea en la madrugada. Entonces, el asiento del lado, yo siempre que viajo solo digo, ese asiento es tuyo, Señor. Si voy acompañado es de Joanny, de mi esposa, pero el Señor se va atrás con las niñas, porque a él le gustan mucho los niños. Amén. Entonces, yo recuerdo que ese día yo salí, a Franklin, aquí en Lynn, Franklin Street, a coger la Common. Entonces, yo venía bien en mi carro. Era madrugada, 4 de la mañana, y el piso, la tarbia, el asfalto, estaba rebaloso, pero yo no sabía, ni había manejado en una carretera que estuviera congelada. El carro estaba reaccionando bien, pero cuando voy a llegar a la luz, hay un carro detenido a la distancia y yo creo que mi carro va a frenar igual. Así que yo voy rodando a una velocidad que yo sé controlando el carro que voy a frenar. Pero cuando freno, Ana, el carro lo que hizo fue que aceleró y se deslizó. Y cuando ya estoy a punto de chocar el carro a esa velocidad, ya no puede frenar. Entonces yo miro para el lado y le digo, Señor, ayúdame. Porque yo entiendo, sé que el Señor siempre está presente y le dediqué ese asiento y todavía está el Señor, hasta el actual carro que tengo. Y el carro frenó, o lo frenó el Señor, o envió un ángel, no sé cómo, pero sé que el carro frenó de una manera sorprendente, como que una mano gigante lo paró. Entonces el Señor está siempre presente. Lo que queremos presentarte en esta noche no son teorías, es que el Señor es real. Amén. Que podemos clamar a Él, que podemos confiar en Él, que Él te escucha, sin importar la circunstancia que estés viviendo, sin importar la condición que estés. El Señor desea charlar contigo, porque Él es tu Padre. Y por eso empieza diciendo, ¿cómo? Padre nuestro. ¿Cómo tú te acercas a tu papá, Ana? A ver. Con confianza. Con confianza, con amor, con alegría. Con alegría. Si tienes una situación, quiere consejo,
me acerco a Él. Y nuestro Padre es un Padre, el Padre Celestial es un Padre amoroso, que nos entiende, que nos estima, que nos ayuda, que nos aconseja. Entonces, con esa actitud en mente, es que debemos acercarnos a Dios. Que si erramos, que si andamos mal, Él puede aconsejarnos. Que si necesitamos consejería, ayuda, Él está ahí dispuesto para dárnosla. Ese es el Padre que debemos acercarnos, así debemos ver a Dios. Entendiendo siempre que no es por nuestros propios méritos, es por los méritos de Jesús. Amén. Por eso debemos de comprender que la oración, como tú dijiste hace un rato, es un estilo de vida. Donde quiera yo voy, en donde quiera yo esté, mi mente siempre tiene que estar conectada hacia el trono de Dios. Muchas veces pensamos que nada más podemos hablar con Dios mientras estamos 3 veces al día, o solamente si estoy en un lugar apartado donde pueda hincarme y hablar con Él. Claro, existen muchas oraciones, unas oraciones intercesoras, cuando usted puede hacerla con un grupo de personas. Necesita también una oración personal en un lugar donde usted haya apartado para poder orar con Dios a solas. Pero usted puede orar en su trabajo, los niños pueden orar en la escuela, los jóvenes pueden orar donde quiera estén, porque Dios está donde quiera estemos. Sabemos que a Rafael Dios lo libró de ese accidente mientras también estaba ayudando a otra persona, escuchando la intercesión de otra persona. Pudo haber sido la mía o pudo haber sido la tuya, pero Dios estaba allí. Podemos también preguntar, ¿por qué debo orar? ¿En qué me beneficia a mí orar? Bueno, yo creo que realmente orar, el beneficiado somos nosotros. Nosotros podemos hablar con Dios, pero en nuestra oración vamos a decir que a Dios no le beneficiaría nada, porque los que necesitamos de Dios somos nosotros. Así que debemos de orar, entendiendo que Dios es nuestro creador y necesitamos depender de Él cada día. Muchas veces en nuestras vidas vendrán pruebas, vendrán tentaciones, y si oramos constantemente podemos ser fortalecidos. Por medio de la oración podremos salir victoriosos ante pruebas que nos querrán hacer sentir mal, pruebas que nos querrán enfermar. Solamente por medio de la oración vamos a ser fortalecidos. Así que así como el ejercicio es muy importante en nuestro cuerpo para mantenernos físicamente, la oración es más importante que vamos a decir, el ejercicio nos mantiene bien físicamente y la oración nos mantiene bien espiritualmente. En la Biblia vemos muchas personas que eran fortalecidas en la oración. Y muchas veces los vemos que estaban pasando en dificultades, estaban pasando en angustias. Uno de ellos, y yo me sorprendo tanto al leer, en esta semana estaba leyendo Hebreos 11, cuando habla de la fe de cada una de las personas, y mencionaba muchos héroes de la Biblia. Y cada uno de ellos tenían una comunicación con Dios diariamente. Daniel oraba todos los días. Pablo, en momentos de dificultad, cuando quizás en la vida viene alguna dificultad que nos desanima, quizás no tenemos el deseo de orar. Y Pablo nos da ese gran ejemplo que cuando él se encontraba preso, a él lo estaban maltratando, él estaba muy feliz, ferviente queriendo compartir de la palabra de Dios y orando. Y no solo él, leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchísimos ejemplos más, y hablaremos de un personaje más adelante, el cual nos enseñó a orar. Pero debemos de entender que la oración debe de ser en todo momento de circunstancias de nuestra vida. Si hoy estamos felices, debemos de orar y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Si hoy tenemos una enfermedad, una preocupación, debemos de igual manera ponerla en las manos de Dios, y Él obrará, Él nos escucha, Él está atento a nuestras súplicas. Amén. El cielo completo está dispuesto, está disponible para socorrernos. En una ocasión, Jacob, cuando estaba oyendo de su hermano, tuvo un sueño en Betel, y allí soñó una escalera y ángeles que subían y bajaban a la tierra. Ángeles que
la Biblia presenta que son miles de millares de millones. ¿Y esos ángeles qué hacen? Trabajar a nuestro favor, trabajar en nuestro beneficio, porque usted dirá, bueno, Dios está en su trono sentado, ¿sí? Así lo presenta la Biblia, así lo vio el profeta Isaías, en Isaías 6, sentado en un trono. El Señor tiene poder, ¿verdad?, de manifestarse de diferentes maneras, pero el ministerio de los ángeles, Jesús, esa escalera que unió el cielo con la tierra, y los ángeles ahora trabajando a nuestro favor, respondiendo nuestras oraciones, llevando las peticiones, presentándoselas a Jesús para que Jesús la presente al Padre. Porque el interés de Dios es salvarte. El interés de Dios es salvarme. El interés de Dios es que a nosotros nos vaya bien. El interés de Dios no es solamente que seamos prosperados en esta vida. El interés primordial de Dios es por el cual envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Ana, hay algo peculiar. En la Biblia tú hablabas de personajes como Daniel, personas que oraron fervientemente, Ana, tantas personas que se dedicaron a la oración. Pero la Biblia presenta a alguien que nadie oró como él, y la oración más poderosa, la oración más sistemática, más constante, más poderosa, fue la oración de Jesús. A tal punto que en Lucas, el capítulo 11, versículo 1, dice que Jesús estaba orando y los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Hay algo interesante. Los discípulos no se acercaron para decirle, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a echar demonios. Señor, enséñanos a liderar, a ser buenos líderes. Se acercaron al Señor para decirle, enséñanos a orar. Porque vieron que la oración de Jesús, como Jesús oraba, lo que se manifestaba en su vida era producto de esa relación que él tenía con el Padre. Y la meta de nosotros no es imitar a otra persona que no sea Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Nuestra meta es ser semejante a Jesús. Y él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. La oración no es para que Dios cumpla nuestros caprichos. La oración debe ser para nosotros conocer la voluntad de Dios, someternos a su voluntad y hacer su voluntad. Porque haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito por el cual tú y yo fuimos creados, por el cual fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, entonces somos bendecidos con las cosas que necesitemos en esta vida. Y como ñapa y como herencia la vida eterna. ¿Qué te parece, Ana? Es decir, que no debemos tanto enfrascarnos, enfocarnos en peticiones solo para esta vida, solo por nosotros, una oración egoísta, porque la oración de Jesús fue una oración a favor de la humanidad, a favor de los necesitados. Y Jesús, el Padre, le suplía sus necesidades. El Padre le suplía a los discípulos, mandó a los discípulos a predicar, le dijo, no lleven comida, no lleven alforja, no lleven otro jacket, vamos a decirlo, no lleven otros zapatos. El Señor suplirá las necesidades. Y no es que no debemos pedir por ellas, pero nuestra mayor prioridad es conocer la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas y que cumplamos su propósito. ¿Qué más podemos decir de la oración, Ana? Podemos decir y recordar que Jesús ya oró por nosotros, por cada prueba que vamos a pasar de este tiempo. Recordamos que un día Jesús le dijo a Pedro, que eso se encuentra en Lucas 22:32, dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía la prueba que iba a venir sobre Pedro. Él sabía la prueba que iba a venir sobre ti, sobre mí, sobre Rafael y sobre cada uno de nosotros. Y Él estaba intercediendo para que nuestra fe no faltara, para que nuestra fe no se desvaneciera, sino para que nos mantuviéramos firmes. Porque nosotros nos cansamos, pero hay un ser que nunca se cansa y es Satanás. Satanás nunca se cansa
en estar pensando de qué forma hacer caer a los hijos de Dios. Él busca una y mil maneras de ver para que un hijo se desanime, para que un hijo pierda el deseo de orar, pierda el deseo de estudiar la palabra de Dios. Y Jesús estaba intercediendo por nosotros para que nuestra fe no cayera, porque Él sabía que si nuestra fe se mantuviera firme, aunque vengan pruebas, aunque vengan enfermedades, aunque vengan dificultades, podemos mantenernos firmes. Y déjame decirte algo tan maravilloso, que Jesús aún continúa suplicando al Padre por ti, por mí. Jesús lo hizo mientras estuvo en esta tierra y lo sigue haciendo aún en el cielo. Persona que se podría preguntar, pero yo no soy cristiano, yo no voy a iglesia, yo no sé orar. Mire, si usted sabe hablar, ya usted sabe orar. Y aunque fuese mudo, aún los pensamientos, si usted lo eleva al Señor, el Señor lo escucha. El Señor conoce las intenciones del corazón. En una ocasión, un publicano, un fariseo, fueron al templo a orar. Y el fariseo, un intérprete de la ley, una persona religiosa, no fue escuchada, porque él fue a presentarse con sus méritos. Pero aquel publicano lo que dijo fue: Señor, sé propicio a mí, es decir, perdóname, yo no merezco nada, soy pecador. Entonces, tú también puedes orar. Hoy es un buen día para empezar a orar, para empezar a hablar con Dios, para empezar a contarle tus penas, tus luchas, Amén. tus deseos, los deseos de tu corazón. Pero sobre todo para que tu vida tú las pongas en la mano de Dios, para que tu familia tú la pongas en la mano de Dios, para que tus empresas tú las pongas en las manos de Dios, para que no se cumpla tu voluntad sino la de Dios. Y la voluntad de Dios y el propósito de Dios en tu vida siempre va a ser mucho mejor, mi querido amigo, mi querido hermano que nos escucha, que lo mejor que tú quieras. Porque por eso empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro. No me digas, ¿qué quieres tú, padre que me escucha, madre que me escucha, para tus hijos? ¿Quieres lo peor o lo mejor? Lo mejor. Entonces Dios quiere lo mejor. A veces estamos pidiendo una cosa, pero Dios no nos da eso porque Dios quiere darnos algo mejor. Amén. Y ojo, a veces nosotros creemos que lo mejor siempre son cosas materiales. Y yo te voy a preguntar algo. Ana, si te ofrecieran $1.000.000, te estás regalando. O... No, te lo voy a hacer la siguiente pregunta. Si tú tuvieras una enfermedad por la cual vas a morir y tuvieras $1.000.000, ¿dieras ese $1.000.000 para que tu enfermedad se quite? Ni dos veces lo pensaría. Entonces, a veces Dios nos da salud, pero queremos dinero. Y la salud es más valiosa que el dinero. A veces nos da una linda familia, nos da un lindo hogar, buenos amigos para disfrutar la vida. Y hay personas que tienen cosas materiales que quizás nosotros desearíamos, pero no disfrutan la vida. No tienen una hermosa familia, no tienen buenos amigos. Entonces, de modo que no debemos ver las bendiciones de Dios solamente como cosas materiales. Dios quiere bendecirnos con cosas que verdaderamente nos hacen ser felices. Amén. Y por eso es que debemos pedir siempre su voluntad. Porque la voluntad de Dios cumplida en nosotros siempre nos hará bien, nos hará felices. Y hay una pregunta que nace en esta noche, que podemos hacer en esta noche, es: ¿para qué oraba Jesús? Y la Biblia contesta algo interesante, Ana. Voy a leer el versículo 34 de Juan 4, que dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, la comida de Jesús era hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre Celestial. Ahora, en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Como decíamos al principio, Jesús nunca oró buscando ser el beneficiarse, sino en beneficiar a otros. Y ahí está la felicidad del ser humano, en no solamente tener un corazón egoísta. Y ahí está el propósito principal de la oración, y para que la oración tenga sentido, en no simplemente enfocarme en mí mismo, en no simplemente pedir para mí, es ver la necesidad. Hermano, la cola de atrás siempre es más grande que la que hay delante.
Hoy tú y yo quizás tuvimos un plato de comida que comer, pero ¿cuántos millones de personas no han comido una sola comida hoy? ¿Estamos orando por esas personas? Hoy tú y yo quizás no hemos sido contagiados con esta enfermedad, pero ¿cuántos hay que se contagiaron? ¿Estamos orando por esas personas? ¿Cuántas personas, tú y yo tenemos libertad? ¿Cuántas personas hay que están cautivos en la cárcel? ¿Estamos orando por esas personas? ¿Eh? Entonces nosotros, la oración egoísta nada más se enfoca en el yo, en yo quiero, viendo que la cola de atrás siempre es más grande que lo que hay delante, mi querido. Y Dios quiere que veamos, Jesús vino a rescatar a esas personas. ¿Cuántas personas cautivas en el lesbianismo, en la homosexualidad, en las drogas, en la promiscuidad? ¿Cuántos jóvenes perdidos en la drogadicción? Que debemos nosotros ser mediadores entre Dios y la humanidad. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos semejantes a Jesús. ¿Qué más podemos decir, Ana, de la oración? Tenemos mucho material. La oración es algo lindo, es algo sencillo, pero es algo amplio en la Biblia, lo presenta, y no es porque sea algo complicado. Porque la oración es simplemente hablar con Dios como con un amigo, abrir el alma como el mejor amigo, y más que un amigo, como un padre. Amén, así es. Hace un rato antes de empezar la transmisión, hablábamos con Rafael que este tema quizás tenía que partirse en dos o en muchos temas más, porque realmente hablar de la oración es un tema amplio que quizás 45 minutos, una hora no es suficiente, pero también la palabra de Dios jamás será suficiente cierto tiempo, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios se extiende hasta lo más profundo, que el tiempo jamás será suficiente para hablar. Jesús nos dio el gran ejemplo de cómo preocuparnos más por las demás personas. Toda la vida de Jesús fue enfocándose en su prójimo, enfocándose en las personas necesitadas, enfocándose en las personas que nadie quería, y Él se enfocaba en esas personas. Y las oraciones siempre también fueron para pedir por otras personas. La mayor parte de veces quizás nosotros oramos para pedir algo por nosotros mismos, pero nuestra oración siempre debe de ser para orar por otras personas, para que Dios ayude a esas personas, y al orar por esas personas Dios nos va a bendecir a nosotros. Dios nos invita hoy a poder tener el privilegio de la oración, a poder llenar nuestra vida, una vida que sea de una oración diaria, no nada más quizás cuando como o cuando me levante o cuando me acueste, sino que sea un estilo de vida. Y al tú orar, tú podrás ver milagros, milagros que nadie te los dijo, sino que tú los experimentarás. Y Dios nos invita hoy a experimentar los milagros por medio de la oración. Y solamente lo haremos si oramos. Muchas veces nos perdemos muchos milagros por falta de la oración. Déjame decirte que en esta semana, bueno, ya llevo un tiempo, pero justamente hace 2 días pude experimentar algo maravilloso. En el trabajo pude hablar con una persona que tiene su vehículo ahí. Es una señora que siempre ha estado angustiada, tiene muchos problemas de salud y también problemas emocionales. Yo le dije un día que pusiéramos todo en las manos de Dios y que la invitaba a que orara. Yo no sé si ella es cristiana, no sé si ella alguna vez en su vida había orado. Ella abrió su corazón y yo le dije eso, y le dije: yo voy a estar orando por ti. Y ella me dijo: gracias, te agradezco mucho que ores por mí porque necesito oración. He estado orando por esa persona durante varias semanas. El día de ayer, mientras estaba hablando con ella por algo del trabajo, me dice: mira, quédate ahí, no quiero que me cierres el teléfono porque quiero contarte algo. Y me dice: Ana, no sé qué es lo que has estado haciendo, no sé qué es lo que está pasando, pero desde que tú me dijiste que ibas a estar orando por mí, tengo paz. Desde que tú dijiste que ibas a estar orando por mí, duermo bien. No sé qué oración haces, no sé qué pasa, pero estoy feliz, me siento bien, Ana. Gracias, me dice, que Dios te bendiga.
tú eres un ángel. Y yo le dije, no, yo no soy nadie, no soy un ángel, ni fui yo. El que está haciendo esa obra en ti es Dios. El que te está ayudando a ti es Dios. Yo no soy nadie. Pero yo me regocijé tanto. Hasta en la tarde vine y se lo conté a los niños, a Luis, nos reímos y lloramos al saber que tenemos un Dios maravilloso. Cuando nosotros oramos por otras personas, esas personas son bendecidas, pero al final nosotros terminamos siendo parte de esa bendición. Y yo te lo puedo decir que yo lo experimenté, me gocé, lloré. Y tú también necesitas experimentarlo. Tú no necesitas que yo te lo cuente, ni que Rafael te cuente sus experiencias. Dios quiere que tú experimentes esa relación, ver esos milagros. Muchas veces quizás esperamos ver milagros grandes. ¿Qué pasara si ahorita en este momento alguien viene y resucita a un muerto? Diríamos, ese fue un milagro muy grande. Si alguien de repente era paralítico y empieza a caminar, otro milagro sorprendente. Pero déjame decirte que eso no necesita pasar eso para nosotros creer que Dios hace milagros. Para esta persona su único problema era no tener paz y no dormir bien. Y Dios le ha permitido tener paz en su corazón, dormir bien. Así que Dios ha hecho un milagro grande en su vida. Hoy yo pude comer, disfrutar de los alimentos y mientras comía no tenía dolor, no sufría para nada. Pero hay personas que quizás solo por comer tienen un dolor, sufren al comer. Y si Dios les ayudara con ese malestar cuando comen, para ellos ese es un milagro sorprendente porque era algo que a ellos les quitaba su paz, les quitaba su felicidad. Por eso digo que debemos de orar. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Puede hacer que tú necesites salud física, estás enferma, estás pasando por el virus actualmente. Quizás tú no puedes dormir y tú quieres que Dios te ayude a poder dormir bien, a descansar. Quizás tú no tienes paz en tu corazón. Sientes que nada en tu vida tiene sentido y hoy Dios quiere poner paz en tu vida. Y no está tan alto, simplemente está unas cuantas pulgadas de tus rodillas hacia el suelo, donde tú puedes orar y hablar con Dios y verás y experimentarás milagros grandes. Lo hizo en la Biblia, lo hizo conmigo y lo podrá hacer contigo. Amén. Algo interesante que nos ayudará mucho en nuestra vida de oración es estudiar la Santa Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios, la Biblia, es el manual de vida para la humanidad. De modo que si nosotros no leemos la Palabra de Dios, podríamos estar pidiendo cosas que quizás Dios no ha prometido. O pidiendo de una manera incorrecta. Pero el modelo de oración, aunque la Biblia da muchos detalles, es Cristo Jesús. Y Jesús hace una recomendación muy importante al nosotros orar. Y es que oremos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y tome el control de nuestras vidas. Y en Lucas 11:13 dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué la necesidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la vida de aquel que ora? Porque nosotros no sabemos en realidad lo que necesitamos. Porque nosotros no conocemos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero el Espíritu de Dios que escudriña nuestros corazones y que conoce la voluntad de Dios, Él puede ayudarnos, enseñarnos a orar. Y Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que dice que nosotros no sabemos si cuando pedimos cómo nos conviene, pero Él sí sabe lo que nos conviene. Es como cuando uno no conoce de negocio, cuando uno no conoce de migración, usted va donde un abogado de migración. Cuando usted va a llenar los taxes, usted va a una persona que sabe. Cuando usted tiene un problema de salud, usted va donde un médico, para que el médico le indique qué cosa hacer, qué cosa no hacer, para que el abogado le diga cuáles son los puntos a seguir. De modo que nosotros de igual manera necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos capacite, para que Él nos diga
la manera correcta y nos enseñe a orar así como oró Jesús. Otra cosa interesante que Jesús nos enseñó, Ana, es que debemos orar por nuestros enemigos. Es decir, el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La oración, sobre todo, el sentido primordial, mi querido hermano, de la oración es la buena relación con mi prójimo y la buena relación con Dios. Me relaciono con Dios a través de la oración, pero Dios quiere también que me relacione con mi prójimo. Por eso el modelo de Jesús de pedir por los demás, de pedir hasta por nuestros enemigos, es porque Dios quiere que en mi corazón no haya odio, no haya rencor hacia nadie, que yo ame a todo el mundo. Porque lo que Dios quiere es que todos sus hijos, todos los seres humanos, nos amemos. Tú hablabas ahorita de interceder por los demás, y en la Biblia encontramos inmensidad de hombres. Daniel oró por su pueblo, oró por sus pecados, Nehemías, Moisés, y del mismo modo nosotros debemos ser intermediarios, orar por la humanidad. Y ese es un punto que vamos a ver, casi ya vamos arribando, nos queda poco tiempo, pero hay un punto importante que debemos ver sobre ese modelo de oración, de ser mediadores entre Dios y la humanidad. Porque hay personas que no tienen la capacidad, ni el deseo, ni la intención de orar, y están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar para que nosotros seamos bendición por esas personas que no están pidiendo, ni saben pedir, ni quieren pedir. Amén. Quizás ahí podríamos decir por qué ya no siento el deseo de orar. ¿Qué pasa? Yo antes oraba y ahora ya no siento el deseo en mi corazón de orar. ¿Qué puedo hacer? Nosotros debemos de entender y comprender lo diminuto que somos, lo pequeñito que somos. Y si soy tan pequeña, tan diminuta, necesito de mi Padre para que me ayude. Necesito a un Dios para que me sostenga. Yo sola no puedo. Yo sola no puedo respirar, no puedo vivir. Necesito la ayuda de Dios. Cuando nosotros comprendemos lo pequeño que somos, entonces nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Necesitamos de Él en todo tiempo. Nosotros no podemos sobrevivir sin Dios. Cuando nosotros llegamos a ese punto de dependencia total de Dios, entonces sin usted sentir el deseo de orar, lo estará clamando en todo tiempo, porque se dará cuenta que nadie tiene solución a sus problemas más que solo Dios, que nadie lo puede perdonar más que solo Dios. Podemos decir en el Padre Nuestro cuando dice que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Necesitamos nosotros pedir el perdón de Dios para que nuestra oración pueda ser escuchada. No podemos nosotros sentir odio a nuestro prójimo o no perdonar a nuestro prójimo y pedirle a Dios que nos perdone, porque eso no funciona. Nosotros debemos de perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Nosotros muchas veces, hasta lo dijo, que miramos la paja del ojo ajeno y no miramos la viga que hay en el nuestro. Nuestro pecado muchas veces termina siendo más grande y a veces nos cuesta perdonar al que quizás tiene un pecado menos que nosotros. Y Dios nos invita a perdonar para que también Él pueda perdonarnos a nosotros. Y al perdonarnos, nuestro Padre con su gran poder y gloria estará dispuesto a escucharnos. Así que recordemos que todos dependemos de Dios. El universo completo depende de Dios. Y al creer que es así, podremos sentir que necesitamos hablar con Dios diariamente, estudiar de su palabra diariamente, porque solos nosotros no podremos. Amén. Algo que nos limita a veces o nos hace desistir de la oración es que en la Biblia encontramos hombres de oración y mujeres de oración que quizá en ciertos momentos de su vida siguieron un patrón a seguir. Por ejemplo, el caso de Daniel. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y aun cuando se emitió un edicto que lo perjudicaba, siguió orando y abriendo la ventana hacia Jerusalén. Pero la oración de Daniel, entiendo yo, y puedo decir que hay base bíblica para entender que no se limitaba
a esa oración solamente 3 veces. Era una costumbre que Daniel tenía y es una buena costumbre que usted y yo podemos hacer. Pero a veces también somos limitados a no poder seguir con la costumbre. Por ejemplo, Daniel oraba en Babilonia, pero cuando Daniel venía como esclavo extraditado de Jerusalén hacia Babilonia, se arrodillaba 3 veces al día, abría su ventana. ¿Cuál ventana? Venía caminando como un esclavo encadenado. Pero cuando Daniel fue echado al foso de los leones, Daniel abrió la ventana, Daniel oraba. Es decir, ¿qué le quiero decir con esto, querido hermano, querido amigo que nos sintoniza? Que muchas veces nosotros podemos ser estorbados quizás del plan de oración que tenemos. Por ejemplo, yo puedo levantarme a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a orar y hacer eso una costumbre. Pero si un día tengo que partir hacia el hospital con un vecino o con una niña, ¿no puedo orar en el hospital sentado? Es decir, a veces se violenta lo que nosotros hacemos costumbre. Entonces, como hacemos costumbre, a veces somos como los fariseos que tenían costumbre de ayunar 3 veces, de orar en todo lugar. Y entonces creemos que si esa costumbre no podemos cumplirla, pues ya estamos mal. Entonces Dios quiere que rompamos con esos esquemas de pensamientos y entendamos que la oración, eso no está mal. Pero como dijera Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo demás. Es decir, la oración no se limita a eso. La oración es algo más que eso, es un estilo de vida. Y el punto que le hablaba también al principio, y que hemos hablado un poco de lo que acaba de hablar Ana, de hablar por los demás. Miren lo que dice Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí en favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios estaba buscando en esta ocasión a alguien que se pusiera entre él. ¿Cómo quién? Como Abraham. Dios sabía lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, ¿sí o no, Ana? Sabía que lo iba a destruir. Así es. Y el Espíritu Santo obró en Abraham para que Abraham interviniera por alguien, para que Dios salvara a alguien en Sodoma. Del mismo modo, nosotros entendemos que esta tierra que vemos, dice la palabra de Dios, que será deshecha, dice el apóstol Pedro. Será deshecha por el fuego. ¿Y qué quedará? ¿Quedará el carro? ¿Quedará la casa? ¿Quedarán tus cuentas bancarias? Al final no quedará nada. Solo quedará aquella persona que haya entregado su vida al Señor. Entonces, por eso el propósito de orar por los demás, para que el Señor pueda salvar a muchas personas antes de que esta tierra sea destruida por el fuego. Otra cosa interesante es que a veces nos quejamos mucho. ¿Quiénes nos quejamos? Por ejemplo, los inmigrantes que venimos a otros países, a veces nos quejamos. Bueno, que aquí los americanos son racistas. Bueno, porque nosotros no somos americanos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros donde vayamos debemos orar. Y debemos orar por esas personas. Y orar por nuestros jefes. Y orar por los gobernantes. Y orar por la nación a la que estamos. Eso le recomendó Dios al pueblo de Israel, aún a la nación que fueran como esclavos. Porque si a aquella nación le iba bien, a ellos le iría bien. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, 1 Timoteo 2:1. Algo interesante para nosotros. Que dice, exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos todos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí viene el versículo con el cual iniciamos en esta noche, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La policía no está haciendo su trabajo correctamente. Debemos orar por la policía. Amén. Los gobernantes no están haciendo el trabajo correctamente. Debemos orar por los gobernantes. Porque si nosotros oramos por ellos, Dios puede acudir en su auxilio por nuestra oración y también cambiar la mentalidad de esos gobernantes, cambiar la mentalidad de las autoridades. Por eso a nosotros nos queda más que quejarnos, presentar nuestras peticiones ante Dios y todas nuestras necesidades y más las necesidades de los demás, las necesidades de la nación, las prioridades y los problemas que nosotros enfrentemos o enfrente la nación o enfrente este mundo. Podemos entonces decir que en vez nosotros de juzgar, debemos de interceder. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo jamás va a ser juzgar a nadie,
porque el único que juzga es Dios. Nuestro trabajo aquí en esta tierra es interceder por los demás para que Dios los ayude. Ellos también pasan pruebas así como nosotros. Ellos también pasan dificultades así como nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es orar por ellos. Amén. Bueno, vamos arribando entonces, Ana. En esta noche ha sido un tema que podíamos ampliar más, pero el tiempo se nos acorta. Sobre todo, estudiemos los evangelios, aprendamos a orar como Jesús. Jesús siempre oró buscando la voluntad de Dios. Amén. Y en Getsemaní, Lucas 22, si usted lee ese capítulo, y específicamente en el versículo 42, Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Pero la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. La inspiración dice que en la eternidad, Ana, el Señor nos va a presentar como en un video los momentos de dificultades que tuvimos, que atravesamos, en los cuales oramos. Y en los cuales vimos que Dios nos planteó una salida, pero que quizá entendimos que no era el apropiado. Quizá yo estoy pidiendo, Señor, dame otro trabajo. Y el Señor me respondió, sí, me respondió no, y me quedé en el trabajo 10 años. En la eternidad Dios me va a hacer ver que Él no eligió otra cosa, que yo mismo me había puesto a elegir, y si yo viera el futuro, que esa, yo había elegido, no, dame esa. Porque a veces somos como aquel hombre que tenía una cruz de hierro arriba y le pidió al Señor en oración. Este hombre oraba y le dijo, Señor, esta cruz de hierro pesa mucho, dame una cruz de rosa. Y el Señor le concedió el deseo. Esto es una parábola. Pero ¿qué pasa? Cuando él despertó, que vio esa cruz de rosa, fragante, rosas hermosas, y empezó a correr y a caminar, al poco andar se dio cuenta que las espinas le estaban rasgando la espalda. Y empezó a sangrar y le dijo al Señor, ay Señor, perdóname si te molesto una vez más, pero mira, yo te pedí mal, esta cruz me está molestando, así que dame una de oro. Se dijo, ok, y le dio una cruz de oro. Así que ahora estaba feliz, una cruz de oro, brillante, hermosa. Y el hombre salió ahora mostrándosela a todo el mundo, pero unos ladrones lo vieron, le dieron una paliza y le quitaron la cruz. Y ahora él le dijo al Señor, Señor, perdona, pero dame la cruz de hierro que tú me diste al principio, porque esa es la que yo debo llevar. Así que nosotros, si nosotros nos oramos y Dios nos responde, aunque sea no, entendamos que es lo mejor para nuestras vidas. Que nosotros no elegiríamos otra cosa si pudiésemos ver el futuro que la que Dios nos ha concedido. Así es, así que podemos decir de que debemos de orar pidiendo que sea Dios que nos guíe, que sea la voluntad de Él, porque muchas veces lo que nosotros humanamente pedimos no va a ser de beneficio para nosotros. Así que en nuestras oraciones siempre sea pidiendo que todo sea guiado y conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios siempre va a ser mejor para cada uno de nosotros. Así que cada decisión que tengas que tomar, quizás en este momento tienes que tomar decisiones sobre trabajo, decisiones sobre mudanza, decisiones sobre matrimonio, sobre noviazgo. Cualquier decisión que tú tengas que tomar en este momento, pídele a Dios que sea Él el que dirija la decisión correcta para tu vida, que sea Él el que te muestre cuál es lo que Él quiere para ti, que no sea tu humanidad, que no sea tu deseo, sino que sea el deseo de Dios. Así que en este momento los invito a que inclinemos el rostro para que podamos orar. Nuestro hermano Rafaelito nos dirigirá en oración, pidiendo siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y recuerda siempre que el maestro digno de enseñarnos a orar es Cristo Jesús. Pero Él ascendió al cielo y está como mediador. Pero no nos dejó solo, nos dejó el Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice que Él sí sabe pedir. Si tú no sabes orar, si no sabes qué pedir, dile al Espíritu Santo, preséntale tu vida, entrégale tu vida al Espíritu Santo y dile,
yo no sé qué quiero, no sé cuál es mi necesidad, no sé lo que me conviene. Espíritu Santo, por favor, ayúdame, enséñame a orar. Y si pido mal, intercede tú ante Cristo por mí para que Él interceda al Padre verdaderamente lo que yo necesito. Así que ahí donde está te invito a orar. Puedes cerrar tus ojos, puedes inclinar la cabeza, como tú quieras. Lo importante es que tu corazón esté dispuesto a entregarse al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta noche nos ha permitido hablar un poco más de tu palabra. Indignos somos de hablar de una palabra santa y de tomar tu nombre santo en nuestros labios, impuros y pecadores. Pero te damos gracias porque en tu misericordia nos permite, Señor, hablar de ti. Gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque tú estás pendiente de nosotros, Señor. Quizás algún amigo nos escucha a esta hora, quizás está pasando por aflicción. Te rogamos, Señor, que tú pases tu mano de sanidad, que tú te manifiestes con gran poder en su vida. Te rogamos por aquellos que están enfermos, Señor, que tu poder, tu mano sanadora, esa palabra que le dijo al paralítico, levántate, pueda en estos momentos susurrar a un oído de algún enfermo, Señor, y traer sanidad a su vida. Que esa voz, Señor, que vino a traer libertad, esa voz de Cristo pueda traer libertad a los corazones cautivos del pecado, cautivos de la drogadicción. Que tú, oh Padre eterno, puedas bendecir las autoridades de este país, de esta nación y de todos los países. Que tú estás pendiente, que tú vigilas, porque tú quitas y pones reyes. Tú eres soberano del universo. Así que toca los corazones de los gobernantes para que ellos puedan gobernar no conforme a su voluntad, sino a la tuya. Amén. Padre, bendice a cada familia que a esta hora ha escuchado, a cada familia que representa, a cada persona que está escuchando. Danos tu paz, tu bendición y enséñanos a orar, como dijeron los discípulos a Jesús. Amén. Para que podamos hacerlo, Señor, conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Guárdanos y bendícenos, danos una noche feliz, un sueño reparador, sobre todo tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así que si usted está viendo esta transmisión, Dios lo ha escogido a usted para poder impartir su palabra y lo hará simplemente compartiendo el mensaje con sus contactos, con sus amigos. Y de igual manera lo invitamos para el próximo viernes seguir en el estudio de la palabra de Dios por nuestra serie titulada Jesús me lleva a. Esta noche tuvimos el programa Jesús me lleva a orar. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Bendiciones.